Pues ¿estamos en qué fase? Ya estamos en la fase 3. Esto es como la Guerra de las Galaxias, ¿no? Episodio 1, episodio 2. Ahora estamos en la fase 3. Ayer en la noche veíamos la importancia de, ayudarme iglesia, de salir. Hoy en la mañana veíamos que debemos salir conforme a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos activa, ¿sí o no? Es la palabra de Dios la que nos vivifica, es la palabra de Dios la que nos direcciona. Y una vez que hemos oído y escuchado la palabra de Dios que nos activa, que nos aviva y que nos direcciona, debemos obedecer. En la mañana yo lanzaba que hay 3 palabras claves en el proceso de Abraham. La primera, ¿recordáis cuál era? Obedecer, obediencia. La segunda es fe y la tercera es adoración. Y eso es lo que vamos a ver también el día de hoy. Fijaros, la obediencia, veíamos esta mañana, trae como resultado la bendición de Dios. Pero aquí es algo muy, muy importante. Veíamos en la mañana, rescatando algunos conceptos, que la bendición de Dios, que pierde la intención original por la cual Dios la ha dado, se convierte muchas veces en una distracción o en una maldición, ¿sí o no? Entonces, si Dios te bendice y tú no sabes cuál es la intención divina de esa bendición, a lo mejor se va a traducir en una distracción o en una maldición, en una piedra de tropiezo. Y aquí Abraham, si leemos el capítulo 13, vemos que Dios cumplió todo lo que le había prometido, o parte de lo que le había prometido, y Dios lo había bendecido enormemente. Él fue obediente a la palabra que él escuchó, y Dios fue fiel también a su palabra y lo bendijo. Pero fijaros, llega el momento donde Dios tiene que confrontar también a Abraham y decir: no te puedes quedar simplemente con la bendición. Porque la bendición está muy bien, pero también tiene el peligro de ¿qué? De acomodarnos. Y estamos hablando de no estancarnos, de no acomodarnos, de seguir avanzando, de seguir creyendo, de seguir adelante en todo lo que es el reino de Dios, que el reino de Dios también siga avanzando en nuestras vidas. Y llega un momento donde la bendición de Dios se puede convertir en una limitación. Y la gente dice: no, yo estoy bien porque Dios me está bendiciendo. Pero porque Dios nos esté bendiciendo no significa que toda la obra y el propósito de Dios se haya realizado y se haya cumplido y se haya acabado en nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén a eso? Así que no porque Dios nos esté bendiciendo significa que ya no tenemos que seguir buscando. Yo recuerdo a algunos pastores cuando ellos... pastores argentinos, que ellos miran hacia atrás de lo que ocurrió en la Argentina, cuando Dios derramó un avivamiento donde miles, millares, decenas, cientos de miles de personas se convertían, los estadios se convirtieron. Y los pastores dicen: es que era algo por lo cual estuvimos orando y orando, clamando, intercediendo. Y cuando Dios lo derramó, de alguna manera entendimos que como ya teníamos lo que estábamos pidiendo, debíamos dejar de pedir, debíamos dejar de clamar, debíamos dejar de orar, interceder. Y dejaron de orar y dejaron de buscar al Señor y dejaron de interceder, dejaron de clamar, dejaron de ayunar, se acomodaron. Y todo ese avivamiento, igual que vino, se fue. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que, bueno, Dios me está bendiciendo, cuidado con eso. Te voy a poner 2 ejemplos que nos va a ayudar. ¿Recordamos Lucas capítulo 5? La pesca milagrosa, ¿sí o no? Cuando sabemos la historia, cuando Jesús se acerca a Pedro y al resto de discípulos y le dice: Pedro, boga mar adentro y vuelve a echar las redes. Y Pedro le dice: mira, hemos estado toda la noche faenando. No hemos pescado nada, las redes están rotas y de hecho la pesca se tiene que hacer en la noche porque durante el día los peces ven esa mancha negra ahí arriba y huyen. Así que es imposible de que nosotros volvamos a pescar. Pero Jesús dice: boga mar adentro. Y Pedro dice: mas en tu palabra volveré a echar las redes. Y vemos el milagro y la bendición de Dios, ¿sí o no? Hubo allí una pesca milagrosa que la estamos recordando ahora. Las redes llenan, tuvieron que pedir ayuda a otra barca y entre las 2 barcas a duras penas pudieron llevar todos los peces a la orilla. Ahora llega el momento donde Jesús le dice a Pedro: Pedro,
sígueme, porque te voy a hacer y te voy a convertir no solamente en pescador de peces, sino en pescador de hombres. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciéndole a Pedro en ese instante? Es algo que es ilógico, es algo que es contradictorio. Jesús, ¿cómo es posible que hayas hecho un milagro en mi vida, me hayas dado todos estos peces, me hayas dado esta abundancia y esta provisión y ahora me digas que la tengo que dejar? Entonces, ¿para qué has hecho el milagro? ¿Me explico? Pero en ese instante Jesús le está dando una lección a Pedro y le dice: Pedro, tienes que elegir entre quedarte con la bendición o seguir al que te bendice todos los días. Y hay gente que se queda con la bendición y cambia al que bendice por la bendición. Y ahí Pedro tuvo que aprender a decir: esta bendición me va a durar, ¿cuánto me va a durar? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿Un mes? ¿Y después qué va a pasar? Que por yo quedarme con la bendición me voy a quedar aquí atrapado, estancado, enredado, nunca mejor dicho, con esta bendición, y cuando se me acabe, porque se acabará, cuando yo quiera mirar dónde está el que me bendice y el que bendice todos los días, ya no estará. Entonces Pedro dijo: mira, está bien las bendiciones, está bien todo lo que Dios me ha dado, pero está mucho mejor seguir al que me bendice, al que me guarda, al que me protege, al que me sustenta, al que me ayuda todos los días. Y él dice: dejo ahí la bendición y yo sigo al que me bendice. ¿Cuántos decimos amén? Sí que es cierto, la obediencia nos lleva a la bendición, pero ese no es el final. Dios quiere bendecirte, claro que sí. Que nadie salga diciendo de este lugar y subiendo a las redes: el pastor Fernando Ramírez de Arellano de La Roca dice que Dios no nos quiere bendecir. No, Dios quiere bendecirnos, pero no es todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Me explico? Te voy a poner otro ejemplo. Para ti, el maná que caía del cielo diariamente era una bendición, ¿sí o no? Claro que sí, ojalá. Me ahorraría de dinero yo, en lugar de ir al Carrefour, al Mercadona, yo tuviera maná que cayera todos los días del cielo. Menuda bendición, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que hubiera una columna de fuego durante las noches que traía 2 cosas. Traía 3 cosas. Traía luz en medio de la oscuridad, traía calor, en el desierto sabemos que hace mucho frío en la noche, traía calor, y también traía protección de todos los animales. Se enciende el fuego para que los animales salvajes no se acerquen. ¿Tener una columna de fuego en el desierto durante la noche es una bendición, sí o no? Claro que sí. Y luego tener una nube que está encima de ti, que te da sombra, ¿es una bendición, sí o no? Sí. Y luego tener una roca que te va acompañando y te va dando todos los suministros de agua potable que necesitas, ¿es una bendición, sí o no? Pero te hago una pregunta. Fijaros la bendición: maná, columna de fuego, nube, roca que te sigue dándote agua. Y te digo una cosa: tenían una bendición, pero estaban en el lugar correcto y en la tierra prometida, y estaban en el lugar de la voluntad de Dios. No. Estaban en el desierto, No estaban en el lugar que Dios quería para ellos. No estaban en el lugar de bendición. No estaban en la tierra prometida. Y no estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban en disciplina. Pero Dios, que es bueno y que ama a sus hijos, los bendice, pero por pura gracia y misericordia. ¿Me explico? Y cuando entran a la tierra prometida, dice: pues mira, si en el desierto, que es cuando estábamos rebeldes y estábamos súper mal, había una nube y había una columna y había el maná, cuando entremos a la tierra prometida, imagínate todo lo que va a haber. ¿Recordáis lo que pasó? Cuando ellos entran a la tierra prometida, se acaba el maná, se acaba la nube, se acaba la columna, se acaba la roca del agua. Entonces, a veces la bendición puede ser engañosa. Porque Dios, por su gracia y por su misericordia, nos puede bendecir y creemos que eso justifica nuestro estado espiritual y nos quedamos ahí. ¿Cuántos decimos amén? Así que lo que te estoy hablando es que la bendición no es el final de lo que Dios quiere. Dios quiere seguir trabajando en nuestras vidas y que podamos avanzar. Porque fijaros, aquí tenemos a este hombre, Abraham, ¿sí o no? Un hombre que viene
hemos leído que viene de Sem, que viene de Noé, que viene de Enoc, viene de una familia y un linaje muy especial, muy amado y muy escogido de parte de Dios. Un hombre que tiene un llamado, que tiene una palabra de Dios, un hombre que Dios le ha mostrado la visión, la tierra prometida, un hombre que está obedeciendo y aún así no tiene la respuesta de Dios y aún así todavía no tiene el hijo prometido. Y Abraham dijo, oye, yo tengo que seguir avanzando. Y eso nos lleva, de Génesis 12, nos lleva a Génesis 15, que ya ayer lo mencionamos un poquito. Y fijaros en Génesis 15, y leo versículo 1. Después de estas cosas vino palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo, no temas. Es decir, ¿cuál era el estado emocional de Abraham? Era temor, inseguridad, incertidumbre, miedo. Y Dios le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu protector, tu galardón, soy tu recompensa, tu premio, tu galardón será en sobremanera o será sobremanera grande. Y fijaros, después de estas palabras tan extraordinarias de Dios, que revelan ese magnífico corazón de Dios, luego encontramos las palabras de Abraham, que de la abundancia del corazón habla el ¿qué? La boca, y encontramos lo que sale, que salen sapos y culebras. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás tú? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, ese Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Mira que he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y entonces el Señor lo mira y dice, Abraham tiene un mal día, Abraham está mal. Y vino palabra del Señor diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puede contar. Y el Señor le dice a Abraham, tienes que salir, le vuelve a decir, sal, en este caso de la tienda. Sal de esa cárcel emocional, espiritual, de incredulidad en la que te encuentras. Sal y empieza a pasear conmigo y empieza a ver las cosas que yo veo, y lo saca al campo y en medio de la noche le hace alzar sus ojos a lo alto y mirar y contemplar las estrellas. Y Dios le pregunta, ¿puedes contar las estrellas? Abraham dice, no puedo. Dice, pues así será el número de tus hijos. ¿A cuántos os gusta apretar las tuercas a la gente? O sea, ¿cuántos apretadores o apretadoras de tuercas hay aquí en Jesús Vive? ¿Sabéis lo que es apretar las tuercas, no? Decir, ostras, este jefe aprieta las tuercas, este pastor aprieta las tuercas, ¿sí o no? Y tenemos líderes o los papás, entendemos la expresión de apretar las tuercas, ¿no? Que te aprietan las tuercas y dices, ostras, ¿cómo aprieta este? ¿Cuántos apretadores y apretadoras de tuercas tenemos aquí en Jesús Vive? Levantar la mano, no tengáis miedo, sin vergüenza, de verdad, levantar la mano. No os estoy llamando sin vergüenza, digo que levantéis la mano sin vergüenza. Pues os quiero presentar al mejor apretador de tuercas, que es nuestro Dios. Cuando Dios se pone a apretar tuercas en nuestras vidas, es que no nos escapamos. Es que nos revienta. Perdonad que lo diga, es que nos revienta literalmente. Cuando Dios te dice que no te vas a escapar. Me acuerdo con la historia del joven rico. ¿Recordáis al joven rico, no? Yo soy el campeón, yo te sigo, Señor, y yo te sigo, y yo te amo. Bueno, pues tienes que cumplir todos los mandamientos. Eso es chupado, eso ya lo estoy cumpliendo desde niño, desde joven, los cumplo todos. ¿Así? Y dice, y le sale, Jesús se pone en modo apretador de tuercas. Y dice, pues venga, vamos a verlo. Véndelo todo y se lo das a los pobres y después me sigues. Y el joven rico, en ese instante, ¡boom!, explota por dentro, o sea, revienta por dentro y se da cuenta, número uno, que no está dispuesto a vender todas sus posesiones para seguir a Cristo. Número dos, se da cuenta que no está dispuesto a dárselo al pobre o al necesitado o a su prójimo. En otras palabras, Jesús con esa petición le revienta y hace que toda su justificación, todo su legalismo, toda su autosuficiencia colapse
y se rompa y se haga añicos. Porque la ley de Dios se resume en dos grandes mandamientos, ¿sí o no? Era el jovencito el que decía, no, yo cumplo la ley, yo soy buenísimo, yo soy perfecto, yo no tengo ningún tipo de fallo ni de defecto. La ley de Dios se resume en dos mandamientos. ¿El primero cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿El joven rico cumplió ese primer mandamiento? No. Amó más a sus riquezas que a Cristo. ¿Y el segundo mandamiento cuál es? Amar al prójimo como a ti mismo. ¿Estuvo dispuesto a amar al prójimo para darle todas sus posesiones? No. Entonces Jesús le demuestra, le aprieta ahí las tuercas y le demuestra al joven rico que no está cumpliendo la ley de Dios, que se resume en dos grandes mandamientos: amar a Dios por encima de todo y amar al prójimo como a uno mismo. Pues aquí Dios con Abraham le está dando, se pone en modo aprieta tuercas. ¿Y qué es lo que dice? Dice, Abraham, mira al cielo. Y Abraham hace así, pum, mira. Dice, ¿hay muchas o pocas estrellas? Muchas. ¿Las puedes contar? No. Dice, pues así son todos tus hijos. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Dice, Abraham, que tú te estás ahogando en un vasito de agua, que tú te estás ahogando por creer en un hijo, pero que yo te voy a dar millones. Y es que claro, ahí Abraham explota. Dice, pero si no tengo fe para uno, si no tengo fe para uno, dice, ¿cómo voy a tener fe para millones? Y ahí es cuando Dios lo revienta. Y entonces Abraham, cuando Dios le aprieta las tuercas, a Abraham solamente le queda hacer una cosa. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham dejó de creer en Dios y empezó a creer a Dios. Y en ese instante le dijo, Señor, creo. Y te creo a ti. Y es lo que dice, y creyó a Jehová. Y creyó en el Señor y confió plenamente y puso toda su fe y toda su esperanza y toda su confianza de decir, Señor, si esto va a ser así, es porque tú lo vas a hacer. Y la verdad es que no tengo ni idea de cómo lo vas a hacer, pero confío y creo que tú lo vas a hacer. Eso es fe. Cuando dices, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero sé que lo hará. Y muchas veces nosotros queremos saber cómo Dios lo va a hacer para ver si creemos o no. Pero es que la fe no funciona así. La fe es creer que Dios lo va a hacer, aun sin saber cómo Dios lo va a hacer, pero sabemos que Dios lo va a hacer y no es un trabalenguas. Eso es la fe. Señor, no sé cómo será, pero sé que será. Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer. Señor, no sé cómo me vas a rescatar y ayudar, pero sé que eres mi ayudador. Señor, no sé cómo tú me vas a guiar, pero sé que eres mi pastor. Señor, yo no sé cómo me vas a suplir esta necesidad, pero sé que eres mi proveedor. Señor, yo no sé cómo puedes perdonar, Señor, esta maldad y este pecado, pero sé que eres mi justicia. Señor, yo no sé, oh Dios, cómo me vas a librar de tantos enemigos y tanta adversidad, pero sé que eres mi protector. Señor, yo no sé, oh Dios, cómo me vas a librar de esta enfermedad, pero sé que eres mi sanador. Señor, yo no sé, oh Dios, cómo tú me vas a sacar adelante, pero sé que eres fiel, sé que eres el omnipotente, sé que eres el Shaddai, sé que eres el Elión, el Dios altísimo. No sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo harás. Eso es dejar de creer en Dios para creerle a Dios. ¿Te has dado cuenta que muchas veces en la iglesia, cuando el pastor, aquí está Víctor e Isma, y aquí estoy yo, y seguro que ahí estáis vosotros, pero tú te has dado cuenta que cuando los pastores o los jefes de las empresas tienen que pedirle algo a alguien, siempre se lo piden al que está más ocupado y al que más cosas hace? ¿Tú te has dado cuenta? Dice, pero pastor, ¿por qué me lo pide a mí si estoy aquí full? Estoy estresado, pastor. Si estoy hasta aquí. Pero ¿por qué el pastor o el jefe de la empresa no se lo pide al que no hace nada? Pues porque no lo va a hacer, porque no hace nada. ¿Cómo le voy a pedir yo algo siendo pastor o jefe de una empresa a uno que no hace nada? ¿Por qué nadie le pide
nada a ese que no hace nada? Porque no hace nada. ¿Y por qué siempre le pedimos al que hace mucho? Porque sabemos, no sabemos cómo, pero sabemos que lo va a hacer. Porque el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y sabemos que no sé cómo lo va a hacer, pero no va a quedar mal. Lo va a hacer, va a sacar el trabajo adelante. ¿Cuánto decimos amén? Eso es confiar en la persona. No sé cómo lo va a hacer, pero sé que esta persona lo va a hacer. Va a sacar el trabajo adelante. Sé que puedo confiar en ella. Es lo que Abraham estaba haciendo. Confió en Dios. Le creyó a Dios. No en lo que Dios le daba, sino en quién era Dios. Por eso yo te he dicho, tú eres mi sanador, tú eres mi protector, tú eres mi hacedor, tú eres mi ayudador, tú eres mi buen pastor, tú eres mi Señor, mi Salvador, tú eres el Dios altísimo, el todopoderoso. Dios, no sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo harás. Y en ese instante, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En ese instante se hicieron amigos. Antes Abraham estaba peleado con Dios, ¿sí o no? Lo veía como su enemigo, se quejaba, criticaba. En ese instante, Abraham se hace amigo de Dios. Y el único que recibe ese título en la Escritura, ¿quién es? Es Abraham. Abraham, amigo de Dios. Y luego los discípulos. También vamos a recibir un poquito más adelante. Pero en el Antiguo Testamento el único que recibe ese calificativo y ese estatus de amistad, de amigo de Dios, es Abraham. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios, confió en la persona. Confió en él. Señor, yo confío en tu carácter, en tu naturaleza. Yo recuerdo en México cuando teníamos que dar el salto del trabajo secular para empezar a trabajar tiempo completo en la iglesia. En aquel entonces yo trabajaba en una escuela que era de españoles de Madrid, Liceo Hispano-Británico, y yo era el coordinador de idiomas, tanto de inglés como de francés. Y Lilian también era una de la profesora, y Lilian, que es muy creativa, había montado toda una tienda de muebles. Y el Señor nos llamó a dejar todo eso, a cerrarlo todo para empezar a servir tiempo completo en la iglesia. Y no sabíamos cómo Dios iba a proveer, pero sí sabíamos que Dios lo iba a hacer. No sabíamos cómo lo iba a hacer, pero sí sabíamos que Dios lo iba a hacer. Y ahí yo tuve un proceso también, y recuerdo que me iba a orar a la iglesia, y yo entré en una dinámica de si yo tengo fe, si yo creo, y yo tengo fe, entonces las cosas van a ir bien. Pero si me vengo abajo, mi fe se viene abajo, dejo de creer, entonces las cosas no van a salir bien. Y entré en esa dinámica de que yo soy el que voy a provocar el milagro. Depende de mí, depende de mi fe. Y eso me llevó a un desgaste y a una agonía espiritual terrible. Hasta que una vez yo ya no podía más y le dije, Señor, no puedo más. Y oí de nuevo la voz de Dios que me dijo, Fernando, es que no se trata de tu fe. Se trata de mi gracia y de mi amor para ti y para tu esposa. Y para tu niño recién nacido que tenía 3 mesecitos. No se trata de tu fe, se trata del Dios de tu fe. No se trata de que tú creas en tu propia fe. No se trata de que pongas tu esperanza en tu propia confianza, en tu propia fe. Se trata de que pongas tu confianza y tu esperanza en el Dios de tu fe. ¿Cuántos decimos amén? Y fijaros lo que pasó, lo voy a redondear. Digamos que nuestro presupuesto era de 1,000, en México son dólares. Y lo voy a poner en dólares porque es más entendible. Y cuando hablamos con los pastores nos dicen, está bien venir a servir tiempo completo, pero solamente la iglesia os puede pagar $330. Y yo dije, ostras, eso es un tercio. Eso es un tercio. Aún así, dijimos que sí. ¿Por qué? Porque le creímos a Dios. Le creímos a su palabra, le creímos a su carácter, a su naturaleza, a su corazón, a quién era Él. Y le creímos y dijimos que sí. A los 3 días de haber dicho que sí, yo recibo una llamada desde España, en este caso era mi padre, y me dice, Fernando, dice, mi padre no creyente, no cristiano, dice, he estado pensando mucho en vosotros, en ti, y he decidido
que os voy a enviar dinero para que os compréis una casa, la que queráis, compraros la casa y disfrutarla todo el tiempo que estéis en México, y cuando regreséis a España la vendéis y me regresas el dinero, pero no quiero que estés de alquiler. Recibe ese dinero, recibe ese dinero en la transferencia. Y eso pudimos comprar la casa, que el alquiler era como uno de 300, 350. Y entonces dijimos, ya tenemos 2/3 de lo que ganábamos antes. Pero aún así nos faltaba dinero. Y de repente empieza a sonar el teléfono y son conocidos, algunos de la iglesia, pero muchos fuera de la iglesia. Y uno de ellos dice, Fernando, ya no lo aguanto más, ya no lo soporto más, dame vuestro número de cuenta. Digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, pues que llevo 3 días soñando con vosotros y en mis sueños en la noche Dios me dice que os tengo que apoyar. Y entonces Dios empezó a hablar a gente, dice, y os tengo que mandar tanta cantidad. Y Dios empezó a levantar gente de manera sobrenatural hasta que llegaron a los $1,000. Y entonces cuando llegaron a los $1,000, yo digo, pues esto que corra y siga, ¿no? Que esto que siga. Pues llega a los $1,000 y se cierra el grifo. Se cerró el grifo. Dice, no, ya está, ya no te pases, Fernando, no abuses. Se cerró el grifo. Pero vimos la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque le creímos a Él, a su carácter, a su naturaleza, a su corazón. No creímos en nosotros mismos ni en nuestra fe, y no creímos simplemente de una manera abstracta. Tuvimos una revelación de quién era Dios. Ahora, aún así, seguimos con la vida de Abraham, un hombre que viene de una familia muy amada y muy especial para Dios, ¿sí o no? De Enoc, Sem, Noé y compañía. Un hombre que tiene un llamado de Dios, que tiene una palabra de Dios, un hombre que ha sido obediente y ahora le ha creído a Dios, y aún así te hago la pregunta, ¿tiene su hijo prometido o no? Sigue sin hijo. Dice, pero bueno, si tú dices, mira, a alguien que viene de un linaje súper especial para Dios, que tiene un legado súper precioso, que tiene un llamado, que está obedeciendo, que le cree al Señor, debería tener ya la palabra, la promesa, ¿sí o no? Debería ya tener lo prometido, debería tener el hijo. Aún así, sigue sin tener el hijo. ¿Por qué? Porque aquí viene muchas veces el error y pensamos que la fe, el ser amigo de Dios, el tener, si quieres, la salvación, la vida eterna, es la meta, es la finalidad. Y perdemos de vista que la salvación no es la meta, no es el final, no es la llegada. La salvación es la puerta de entrada a una nueva vida, ¿sí o no? La fe no es un fin en sí mismo, es un medio que nos lleva a una nueva vida en la que todas las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Y la fe sí me hace ser justo y ser amigo de Dios e hijo de Dios, pero no es el final. Tengo que seguir avanzando, tengo que seguir creciendo. Por eso somos hijos, bebés, cuando conocemos al Señor, y tenemos que seguir madurando y tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir avanzando. Te repito, la salvación no es el final, es el principio. ¿Cuántos decimos amén? A toda una nueva vida, que como dice en Efesios 2:10, somos hechura del Señor, y Él ha dispuesto toda una serie de buenas obras desde antes de nuestro nacimiento para que caminemos en ellas. ¿Cuánto decimos amén? Él ha escrito, de hecho la palabra hechura, poemía, es la palabra poema, es la palabra poesía. Él ha escrito todo lo que ha de ser nuestra vida. Él es el guionista de nuestra vida y lo ha preparado todo para que nosotros lo podamos protagonizar y lo podamos experimentar. Así que aún así sigue sin tener el hijo, y esto nos lleva a Génesis 17, en donde él va a tener que entrar en ese último punto, que es la adoración. Él obedeció y la obediencia lo llevó a la bendición. ¿Estamos? Él le creyó a Dios, y creer en Dios le hizo ser justo y le hizo ser amigo de Dios. Pero aún así seguía sin el hijo. Y ahora en Génesis 17, y ve conmigo, dice el versículo 1, dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso.
Aquí la palabra todopoderoso en hebreo es El Shaddai, que la conocemos todos. El Shaddai aparece 48 veces en el Antiguo Testamento y esta es la primera vez que aparece. Así que le debemos dar mucha importancia porque Dios se está mostrando de una manera que nunca antes se había mostrado. Dios está revelando a Abraham de una manera que nunca antes se había revelado. Por lo tanto, tenemos que prestar mucha atención de lo que está pasando aquí. Abraham está viendo y contemplando algo que jamás antes había visto. El Shaddai, el que nutre, el que alimenta, el que es capaz, el que tiene la capacidad de hacer todas las cosas. Y fíjate, dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Versículo 1, dice, anda delante de mí y sé, no está ahí, y sé perfecto. ¿Os acordáis lo que leíamos en la mañana de Filipenses 3? Dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero prosigo ¿hacia qué? Hacia esa meta que es ser perfeccionado, hacia esa meta que es ser perfecto, maduro, cabal. Dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces fíjate, cuando Abraham tiene una revelación del Dios Todopoderoso, del Dios Omnipotente, lo que hace, y lo puedes mirar y lo puedes leer, pero de igual manera que Dios se revela por primera vez de una manera que nunca antes lo había hecho, Abraham va a hacer algo que nunca antes había hecho. ¿Y qué es lo que hice? ¿Qué es lo que dice que hizo? Dice, entonces Abraham, por primera vez, mira que era cabezón Abraham, por primera vez dice que se arrodilló y por primera vez dice que postró su rostro sobre la tierra, se arrodilló, se humilló y empezó a adorar. Por primera vez Dios lo lleva a un sitio donde tienes que adorarme. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre acción de gracias, alabanza y adoración? El Salmo 100 nos dice, entrad por sus puertas con, por sus atrios con, y en el lugar santísimo con. No, eso no lo dice la Biblia. Sabía, digo, alguno cae seguro, alguno cae. Pero la Biblia debería decir eso, pero no lo dice. No le vamos a decir al Señor lo que debería decir, ¿no? Pero debería decir eso, pero no lo dice. Pero la Biblia dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Es decir, la manera correcta de presentarnos delante del Señor es con gratitud. Y la acción de gracias es reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo doy gracias por las cosas que Dios ha hecho. Pero no nos podemos quedar en las puertas, tenemos que seguir avanzando en ese tabernáculo, tenemos que seguir avanzando en ese templo, tenemos que seguir profundizando en la presencia de Dios. Y dice que por los atrios ya no puedes seguir reconociendo lo que Dios ha hecho y ya no puedes seguir dando gracias por los atrios, tienes que cambiar el chip y no te puedes simplemente decir, Señor, gracias, 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 tienes que alabar. ¿Y alabar qué es? Alabar es reconocer quién es Dios. Señor, te doy gracias por esta bendición y te alabo porque eres bueno. Te alabo porque eres misericordioso. Te alabo porque eres justo. Te alabo porque eres santo. La alabanza se centra en quién es Dios. Pero no nos podemos quedar solamente ahí, tenemos que seguir avanzando en ese tabernáculo, en ese templo y pasar de los atrios, no quedarnos en ese lugar periférico y exterior y entrar al lugar íntimo, al lugar santísimo. Y si por las puertas se entra con gratitud, por los atrios con alabanza, en el lugar santísimo, ¿cómo se entra? Con adoración. Y la adoración es cuando ya has dicho todo lo que tenías que decir. En la puerta ya dijiste todas las gracias que tenías que decir. En los atrios ya alabaste todo lo que tenías que decir. En el lugar santísimo es cuando te callas. Es cuando uno cierra la boca, es cuando uno se calla. Y es cuando entras al lugar santísimo donde está la Shekinah, la gloria de Dios. Y es cuando te callas y te arrodillas. Y es cuando te derramas delante del Señor y te entregas completamente. Eso es adoración. Adoración no es cantar una canción lentita y levantar las manos con los ojos cerrados. Eso es cantar una canción lentita con las manos levantadas y los ojos cerrados, pero no es adoración. Adoración es cuando nos postramos y nos entregamos y nos rendimos.
Para mí, teológicamente, la mejor definición de adoración la da Pablo, el apóstol Pablo, cuando dice, para que Dios lo sea todo en todas las cosas. Esa es la mejor definición de adoración. Todo lo demás es tontería, ¿eh? La mejor definición la da Pablo, para que Dios lo sea, ¿el qué? Todo, ¿en cuántas cosas? En todas las cosas. No haya ningún área de nuestras vidas que no haya sido entregada, que no haya sido derramada, que no haya sido consagrada a Dios, y que no haya ninguna área de nuestras vidas en la que Dios no lo esté llenando con su presencia, con su gobierno, con su gloria, con su voluntad, para que Dios lo sea todo. Y es ahí cuando Abraham por primera vez dice, Señor, ya no puedo, me rindo. Y Dios dice desde el cielo, por fin, lo que te ha costado, 25 años, bregando contigo, 25 años, trabajando con tu cabezonería, 25 años para doblar las rodillas. Ahí te quería tener yo, dice el Señor. Rendido, cuando ya no puedes más y te derramas delante del Señor y dices, Señor, llena mi vida, que tú lo seas todo en todas las cosas. Lo puedes buscar, investigar en la Biblia, pero cada vez que hay un acto de adoración, hay un derramamiento y hay una manifestación de la omnipotencia de Dios. De igual manera que cada vez que hay un acto de compasión, también hay un milagro sobrenatural. La compasión siempre va ligado a los milagros sobrenaturales de Dios, y lo vemos una y otra vez en el ministerio de Jesús. Cuando la gente se rinde y cuando la gente se postra, Dios lo es todo en todas las cosas. Dios se convierte en el protagonista, Dios se convierte en el omnipotente, Dios se convierte en el alfa, en la omega, en el principio, en el fin, en lo primero y en lo último, y Él toma autoridad y Él toma posesión, y Él revela su gloria y revela y manifiesta su poder. Cada vez que tenemos esa actitud, y lo podemos ver, pasó también con Juan, cuando tiene esa revelación de Jesús como el Todopoderoso. ¿Él qué hizo? Cayó postrado delante del Señor. Esta mujer Ana, que necesitaba un hijo, ella ¿qué? Se postró, derramó su alma, lloró y adoró. La mujer del alabastro, y tantas y tantas y tantas personas que se postran y adoran y lo entregan todo. Dios derrama su poder, y es un poder transformador. En ese instante, cuando Dios se revela, fijaros lo que Dios hace. Abraham era un imperfecto, ¿sí o no? Abraham en ese sentido no era útil, en ese sentido no valía, no servía, no era adecuado, no era el apropiado. Pero fíjate lo que hace Dios cuando revela su naturaleza y su carácter del omnipotente. Dios no lo desecha. Dios se revela como el Todopoderoso, es decir, yo voy a hacer la obra, pero Dios no desecha a Abraham, sino que lo ayuda, lo cambia y lo transforma. Y ahí vienen esas palabras de Isaías: Dios no apagará el pábilo que humeare, ni quebrará la caña cascada. Dios no es como las personas que ven una vela que ya se está extinguiendo y que ya solamente le queda ese humito, ¿no? Ese hilito de humo. No, Dios no es de las personas que hacen pss. Eso es, no apagar el pábilo que humeara. Eso es lo que significa. ¿Ves que ya están las últimas? Y llegas pss. Dice, no apagaré el pábilo que humeare. Estás en las últimas, pero yo no voy a ser el que te voy a rematar. Yo no voy a ser el que va a acabar contigo. Yo no voy a ser el que te va a destruir. No lo voy a hacer y no lo voy a permitir. Y la caña quebrada son esas cañas que están medio rotas y que llega el listo de turno o el bruto de turno y la rompe del todo. Yo no voy a quebrar la caña cascada, sino que la voy a restaurar. Y Dios, en este caso, dice a Abraham, dice, no solamente no te voy a desechar, sino que voy a hacer un pacto contigo.
y voy a hacer todo lo necesario y todo lo que necesitas para cambiar tu vida, para transformarte y para que te conviertas en ese hombre que yo siempre he querido que seas. Y ya es cuando dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Entonces por primera vez se postra sobre su rostro y Dios habla con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gente y ya no te vas a llamar Abraham, sino que ahora te llamarás a partir de ahora Abraham, porque Abraham es padre enaltecido, soberbio, engreído, orgulloso, altivo. Ya no te vas a ser un hombre conocido por su altivez, por su orgullo, por su soberbia, sino vas a ser padre de multitudes. En hebreo hay un dicho, dice: tu nombre eres tú y tú eres tu nombre. Y sabemos que el nombre refleja el carácter de las personas, que Dios mismo se ha revelado y ha revelado su carácter a través de diferentes nombres, ¿sí o no? Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Mekadesh, Jehová Tzidkenu, Jehová, diferentes nombres que revelan las diferentes facetas del carácter y de la naturaleza de Dios. Y aquí Dios no solamente está haciendo un cambio estético, sino está haciendo un cambio radical. No solamente le está cambiando el nombre, no es un cambio cosmético, no es un cambio estético, no es un cambio superficial, es un cambio profundo, radical. Está cambiando su interior y le está diciendo: a partir de ahora serás llamado Abraham. Recuerdo hace años hablando con un rabino y yo le pregunté, digo: oye, ¿por qué crees que ese nombre de Abraham pasó a Abraham con la H, esa H aspirada, Abraham? Y el rabino, fíjate, me dio dos explicaciones. No lo podemos tomar como algo dogmático, pero como una buena aplicación sí que se puede tomar como una buena aplicación. Y él me dio dos explicaciones y dice: mira, la letra H en el alfabeto, en la grafía hebrea, en el alfabeto hebreo, es la letra más pequeñita. Por eso cuando Jesús dice ni una tilde, ni una jota de la palabra de Dios quedar sin cumplirse, antes el cielo y la tierra pasarán, antes que una jota. Hay unas versiones que dicen jota, otras dicen tilde, que en hebreo no hay tilde, pero es la más pequeñito que tenemos en castellano. En el original es ni una H, se quedar sin cumplirse. Y es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que la palabra de Dios se quede sin cumplir. Lo que Jesús está diciendo. Entonces el rabino me dice: la lección que Dios le estaba dando a Abraham es que lo más pequeño de Dios es suficiente para cambiar y transformar una vida completa y enteramente. Lo más pequeño de Dios es suficiente para cambiar las circunstancias y cambiar el corazón y cambiar la vida y cambiar el pasado, el presente y el futuro de una persona. Y la segunda explicación que me da, dice, tiene que ver ya no solamente con la grafía, con lo escrito, tiene que ver con la fonética. Dice, porque fíjate cómo se pronuncia el nuevo nombre, que es Abraham. Si lo estiramos es Abraham. Es una H aspirada. Tiene que ver con el sonido. Y tiene que ver, ¿te acuerdas del ejercicio que hemos hecho antes de levantar la mano, ponerlo en la cara, delante de la boca y hablar y sentir un aliento? Cuando Abraham está allí postrado, tirado en el suelo, rostro hacia la tierra, y solamente está oyendo, y Dios está encima de él, el Todopoderoso, con su Shekinah, con su gloria, y está Dios hablando de repente sobre la cabeza, sobre la vida de Abraham. Dios habla y Abraham escucha por primera vez. Tu nombre no va a ser Abraham a secas, sino va a ser Abraham. Y hay un aliento de vida y un soplo del Espíritu de Dios que viene sobre ese hombre anciano, estéril, seco, desahuciado, sin esperanza, y viene un soplo del Espíritu Santo que lo vivifica, lo hace fértil, y a los 9 meses, a los 9 meses, a los 9 meses, a los 9 meses, a los 9 meses ya había un niñito gritando y llorando, que luego ya cuando se tenían que despertar en la noche, dije, si lo sé,
Ahora me lo pienso 2 veces. Pero a los 9 meses tenían a su bebé felices. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que Dios sopló vida. Dios sopló aliento. Dios sopló su espíritu. Y lo cambió, lo transformó, lo vivificó. Lo convirtió en ese hombre, a él y a su esposa, para que pudieran ser. Así que fíjate, la obediencia lo bendijo. Está bien. La fe lo justificó. Está bien. Pero la adoración lo perfeccionó. Esa es la meta. Te lo repito otra vez. La obediencia lo bendijo. La fe lo justificó. Pero la adoración, ¿el qué? Lo perfeccionó. Lo capacitó, lo transformó. Te quiero invitar, porque hoy sí que necesitamos edificar un altar. Te quiero invitar, a que no te he dicho al qué, no, al cine no, ni a cenar. Te quiero invitar a que te pongas de pie y podemos poner allí un par. Porque hoy sí que necesitamos edificar un altar. Esta mañana lo veíamos, un altar es un punto de encuentro, ¿recordáis? Entre el cielo y la tierra. Y hoy necesitamos edificar ese altar de adoración. Hoy necesitamos atravesar y abrazar todo el proceso de decir, Señor, yo te voy a obedecer y sé que me vas a bendecir, pero no me voy a quedar en la bendición. Señor, yo te voy a creer a ti y sé que me vas a justificar y voy a entrar en una relación íntima, personal y de amistad contigo, pero no solamente me voy a quedar ahí, sino que voy a seguir adelante y te voy a adorar y me voy a postrar para que tú lo seas todo en todas las áreas de mi vida. Y voy a adorarte porque quiero ser perfeccionado, porque es ahí donde Dios nos cambia, nos transforma, y es ahí donde Dios se revela, y es ahí donde nosotros alcanzamos aquellas cosas que Dios nos ha prometido. ¿Por qué? Porque cuando uno está tirado en el suelo, el protagonista ya no es uno. El protagonista es... ¿Por qué? Porque cuando uno está tirado en el suelo, la gloria ya no es para el que está derrotado en el suelo. La gloria es para el Dios que está en los cielos, que derrama su vida y que derrama su mano y extiende su mano para recogernos y levantarnos y transformarnos. Para que Dios lo sea todo en todas las cosas. Recuerdo cuando Dios me llevó a este momento y a este punto de una entrega y de una renuncia y de un derramamiento completo, que yo le dije, Señor, te entrego mis pecados y te consagro. Y el Señor me paró en seco y dice, no. O sea, espera. ¿Cómo que te consagro mis pecados? Los pecados no se consagran. Los pecados se confiesan, se arrepienten y a otra cosa, mariposa. Pero tú no consagras un pecado, tú no consagras lo malo. Lo que consagras son los tesoros, lo valioso, el corazón. ¿Me explico? Eso es lo que se entrega. Y Dios me hablaba y me hacía ver, Fernando, si cuando yo salí a tu encuentro y me conociste y te convertiste y te salvé, en ese momento de la conversión, ¿recordáis? Fue un momento donde ahí sí le entregamos todos nuestros pecados al Señor. ¿Recordáis? Ese momento de arrepentimiento, de convicción, Señor, perdóname. Ese momento fue cuando le entregamos lo peor de nuestras vidas. Y cada uno sabe cómo estaba su vida. Y el Señor me hablaba directamente a mi corazón y me decía, Fernando, si fuiste capaz de entregarme lo peor de tu vida, ¿no vas a ser capaz de entregarme también lo mejor de tu vida? Y digo, sí, es verdad. Si he sido capaz de darle lo peor de mi vida a Dios para que me perdone, ¿cómo no le voy a entregar lo mejor de mi vida a Él? Eso es adoración. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 y a las 7 de la tarde.
También los sábados a las 10:30. Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos, a las 11:30.